Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya tuvieron tiempo ahí para deleitarse en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Continuamos aquí en nuestro recorrido de capítulo por capítulo. Hemos llegado a la a la primera carta a los tesalonicenses, al segundo capítulo. Le invito ahí a acompañarme en su Biblia si la tiene. Si no la tiene disponible ahí en su trabajo o en donde quiera que esté, lo invito aquí a acompañarme en pantalla. El capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Aquí el apóstol Pablo va a comenzar recordando su visita a Tesalónica y realmente había tenido el deseo de regresar, pero no se le concedió ese deseo. Entraremos también ahí en unos temas que en uno de sus viajes fue el Espíritu Santo que le impidió ir a donde él quería y lo mandó en otra dirección. Pero aquí veremos que es Satanás quien le impide retornar por diferentes motivos. Así que arranquemos ahí con el verso 1. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces, ya les habló anteriormente en el capítulo 1 que hay muchas cosas que dan testimonio, no solamente su palabra, sus acciones, vieron el comportamiento, las vidas transformadas de ellos mismos, otros testifican de la fe de los hermanos de los tesalonicenses, que ellos continúan marchando hacia adelante y que las otras personas a donde quiera que van, a Pablo y Silvano y Timoteo, les cuentan de la fe, de las acciones, del amor que esta iglesia tiene hacia los demás y que tuvo al recibir a los hermanos. Entonces, estimados hermanos y hermanas, les está diciendo ustedes también, saben esto, que no fallamos al venir a verlos a ustedes. Nuestra visita no fue vana, o sea que tuvo resultado. No fue un error tampoco, no fallamos al venir, sino que fue todo un éxito. Verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí algo muy interesante. Nos dice ahí que ellos ya sabían, bueno, que no solamente no fue en vano, pero que también lo hicieron a través de diferentes padecimientos y pruebas, fueron ultrajados en Filipos. Y esto se nos cuenta allá en el libro de Hechos, capítulo 16. Si vamos ahí brevemente, por ejemplo, en este pasaje, en el versículo 19 y 24 vemos, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Y qué les hicieron? Presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces el apóstol Pablo ya les está diciendo que todo esto lo hicieron para en oposición, padecimientos y ultrajos. Dice allí en continuación el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo, ya saben que fue con mucha valentía y fuimos tratados con padecimiento, con ultrajos, o sea, maltratos feos en Filipo, y otra vez aquí porque habíamos ayudado trayendo el Evangelio. Pero vinimos a ustedes con mucho sufrimiento, hermanos. Pero, aún a pesar de esto, Dios nos dio la valentía para avanzar el Evangelio, declarar las buenas noticias con certeza, con firmeza, aún a pesar
de la gran oposición. Y también parte de esta oposición la vimos en el capítulo 17, allá en el libro de Hechos, versos 1 al 9, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, y aquí no lo dice, ¿verdad?, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días reposó de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, aquí está, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravierten los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, el apóstol Pablo les está recordando esto de lo que está registrado ahí en Hechos, que cuando venimos no fue fácil, fue difícil, padecimos, fuimos ultrajados en Filipos, como ustedes ya lo saben, pero tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Una pregunta para usted, hermano. Cuando hay un poquito de oposición, ¿usted retrocede? ¿Quiere tirar la toalla? ¿Se desanima? ¿Ya no quiere seguir adelante? ¿Se molesta? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? Me atrevo a decir que no nos ha pasado a nosotros lo que le pasó al apóstol Pablo. No le llegamos ni a los tobillos, y mucho menos a Jesús. Pero la realidad es esta. Les está diciendo, no les cuento esto para que sientan tristeza, sino que fue un gran orgullo que estamos cumpliendo con la tarea, aún a pesar de ser ultrajados y haber padecido en Filipos. Ustedes ya saben esto, pero el Señor nos dio las fuerzas, el denuedo, la valentía para sufrir esto, pero para continuar a través del sufrimiento, de las dificultades, de las adversidades, para anunciarles el Evangelio, aún a pesar de la gran oposición. No fue fácil, pero el Señor nos dio las fuerzas, lo pudimos hacer en las fuerzas de Él. Dice el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. O sea que en contraste a como muchos lo hacen en error y no con pureza y utilizando engaño. Pero ya esto es suficiente prueba. Ustedes, nuestras palabras, nuestro testimonio, los testimonios que dan otros, las vidas transformadas y aún todo lo que nos sucedió aún antes en ruta hacia ustedes para que el Evangelio llegara a ustedes. Así que ustedes saben que no les estamos predicando allí, llevándolos por mal camino o a través de engaño y motivos de armas de tinieblas como utilizan algunos. La palabra aún que a veces utilizamos en inglés y español que diríamos es Spanglish, no utilizamos trucos de magia o ahí manos bajo la mesa, trampas, sería otra palabra que conoceríamos, pero no los engañamos. Ustedes saben que no los estamos llevando, no somos líderes ciegos de ciegos. Entonces les hemos hablado con la verdad. Hay todo ejemplo que nos respalda, pero nosotros utilizamos motivos puros, no utilizamos engaño, más que la verdad es lo que hemos utilizado, y en lugar de utilizar error, utilizamos la verdad. Dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, nosotros les hemos hablado y les estamos hablando como mensajeros aprobados por Dios, a quien se nos ha confiado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la palabra que transforma, la verdad. No nos estamos inventando mentiras o torciendo la verdad para convencerlos. A los colosenses les dijo que no están utilizando sabiduría o conocimiento humano o torciendo esto. Nosotros utilizamos la verdad y se nos ha confiado el Evangelio. ¿Y el propósito cuál es? Para honrar y glorificar, para agradar a Dios, no a los hombres. Otros intentan agradar a los hombres, hablan bonito, allí construyen buenas frases que suenan bien, pero no son verdaderas y no agradan a Dios. Su intención es agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. Pero Dios nos ha examinado, examina no solamente nuestros corazones, sino que nuestros motivos, nuestras mentes nos pone a prueba. Y a Él le plació prácticamente encomendarnos este ministerio para su honra y su gloria. Así que sepan que somos representantes, embajadores del ministerio de reconciliación del Señor por medio de predicar las buenas nuevas que Él nos ha confiado a nosotros. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces, ni una sola vez nosotros intentamos halagarlos falsamente, utilizando ahí palabras que diciéndoles una cosa a su cara y dándonos la vuelta y diciéndoles otra a sus espaldas. Ahí las lisonjas, quieres quedar bien con las personas, les hablas bonito, les susurras a sus oídos lo que ellos quieren escuchar. Pero la realidad es esta, que nosotros les hablamos con la verdad, con firmeza, la palabra de Dios, no solamente lo que les pueda gustar, sino para que veamos nuestros errores y horrores y ser transformados, cambiados a la imagen de Jesucristo. Entonces, ustedes saben cómo nos comportamos, cómo hemos hablado, y no les hemos estado hablando con inventos, sino que ha sido con la palabra del Señor. Y también, como ustedes saben, ustedes son nuestros testigos y hay otros que son nuestros testigos, que no pretendimos simplemente ser sus amigos o acercarnos a ustedes simplemente para buscar su dinero por medio de la avaricia. Entonces, su dinero no nos interesa. Sí, les vamos a dar gracias por el apoyo que nos han dado, pero no nos hemos mostrado ser amigos y tener este interés hacia ustedes por lo que nos han dado y cómo nos han ayudado y cómo nos han tratado a nosotros y a otras iglesias, ayudando y colaborando. No somos avaros, vivimos entre ustedes y ustedes deberían saber que lo compartimos, lo teníamos en común las cosas. Dice el 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y esto suena muy similar a lo que se les dijo a los corintios y a otras iglesias también. Pero hermanos, les está diciendo, no nos interesa la alabanza de los hombres, que ellos nos alaben por la clase de persona que somos. Nunca hemos buscado esto de ninguno, ni de ustedes, de nadie más. Buscamos la aprobación de uno, de Dios. Hermano, hermana, usted y yo, debemos preocuparnos por agradar a una sola persona, a Dios. Cuando lo agradamos a Él, lo demás no importa. ¿Sí? Importará en el sentido que si agradamos a Dios, vamos a amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, vamos a respetar, vamos a amar a las personas, pero no busquemos primero agradar al hombre antes que a Dios. Alguien que me dé la cita también allá, si se encuentra en Hechos o donde los discípulos de Jesús o los apóstoles, quienes fueron los que dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De la misma manera, el mismo principio aplica. Es
preferible agradar a Dios, buscar la gloria de Dios, no la de los hombres. Y la realidad también les está diciendo, ¿verdad? Y les dijo anteriormente, ustedes ya saben que no somos avaros, no buscamos su amistad por este motivo, pero tenemos el privilegio como embajadores, como representantes de este ministerio, de vivir del ministerio y de ahí cubrir nuestras necesidades. Entonces, si viésemos la necesidad y tuviésemos la necesidad legalmente, nosotros como portadores y dedicados a esto a tiempo completo, nosotros pudiésemos pedir la ayuda. Pero dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, aceptaríamos y pediríamos la ayuda, pero otra vez aún ustedes saben que no les hemos pedido, que no hemos dependido. ¿Ha sido de beneficio? Sí, les va a decir más tarde, pero otra vez no hemos sido carga ni gravosos, estando ahí, denos, necesitamos, ayúdenos, tenemos esta necesidad, queremos ir allá a predicar el Evangelio. Ustedes lo han hecho voluntariamente, pero queremos que sepan que no buscamos su amistad simplemente por su dinero. Dice el 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea que a lo contrario, como apóstoles de Jesucristo, realmente tenemos este derecho de demandar de ustedes ayuda, pero hicimos todo lo contrario. En lugar de nosotros depender de ustedes monetariamente y de las ayudas, lo que hicimos nosotros fue al revés. Fuimos, en lugar de ser los niños ante ustedes, pretendimos ser como la madre que está amamantando y cuidando a sus propios hijos, la nodriza. Y aquí nodriza puede ser la mera madre que está cuidando de los niños o otra mujer que está ayudando a amamantar a los niños. Pero aquí en este caso también se puede traducir simplemente, fuimos como su madre que los amamantaba en nuestros brazos, cuidándolos tiernamente, porque eran bebés delicados en los caminos del Señor. Dice el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Entonces, ustedes saben, hermanos, que los amamos, que compartimos con ustedes no solamente las buenas noticias, el Evangelio, la palabra de Dios, sino que invertimos nuestras vidas también, nuestros recursos, nuestro tiempo. O sea que todo lo que somos y estábamos hasta dispuestos a desgastarnos para su honra y su gloria del Señor, para que ustedes conocieran a Jesucristo, crecieran en el Evangelio, compartieran, porque nos han llegado a ser muy queridos. Dice el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, ¿no se acuerdan, hermanos? Gracias por acordarse, hermanos y hermanas, qué tan fuerte trabajamos nosotros entre ustedes, cómo invertimos de nuestros tiempos, de nuestros recursos, energías, etc. Ustedes saben y pueden dar testimonio que trabajamos hasta quedar agotados, fatigados, agonizando, en el sentido que hablábamos recientemente en unos capítulos o libros anteriormente en la carta a los de Colosa. Pero día y noche trabajamos, viviendo entre ustedes, con ustedes, llevando la carga nosotros para que llegaran las buenas nuevas de salvación, las noticias, el Evangelio de Dios, predicándolo, proclamándolo, pero no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida vivida, respaldándola para darles el ejemplo a ustedes. Dice el verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
O sea que nuevamente ustedes mismos son testigos. Y si hay alguien que no está de acuerdo con esto, pues dígalo, háblelo. Pero Dios es testigo, Dios lo sabe, que nosotros no fuimos devotos, fuimos honestos, sin tacha, sin falta, hacia ustedes los creyentes, los que aceptaron el Evangelio. Ya saben cómo nos trataron los que no, y vamos a hablar de esto enseguidita, les va a decir. Verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea que también no solamente los tratamos como una madre trata a su hijo, a su recién nacido, amamantándolos, también al ir creciendo, nosotros nos comportamos como un padre se comporta hacia un hijo, tratándolo como a su propio hijo, dándole exhortación, dirección, amor, consuelo, todo lo necesario para que fuesen creciendo. Y allí llegará a unos puntos muy importantes aquí enseguida, pero está pintando diferentes cuadros aquí el apóstol Pablo junto con Silvano y Timoteo al dirigirse a los de Tesalónica, a los hermanos allí. Así que todo esto daba testimonio, hermanos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, todo lo que hicimos. Nos comportamos como madre, nos comportamos como padre, y a veces el padre necesita exhortar, corregir, consolar, proveer esta estabilidad también. Dice el verso 12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces aquí otro recordatorio muy similar al de los colosenses. También les pedíamos, les rogábamos a ustedes y los animamos y también hasta cierto punto los exhortamos en algunas situaciones que anduvieses, que viviesen, que consideraran vivir una vida que agrada al Señor, que es digna del Señor de andar. O sea, que su ejemplo, que su vivir, su hablar, fuese ese de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nuevamente un juego de palabras similar al que hemos visto anteriormente. Han sido llamados con llamamiento santo a vivir vidas santas apartadas, diferentes a las del mundo, imitando a Dios. Y esta imitación de Jesús es la que es considerada agradable, que es digna de Dios. No como los del mundo mintiendo, utilizando extorsión, etcétera. Ustedes ya vieron cómo nos comportamos nosotros. Ustedes nos han imitado. Dan testimonio de esto, porque el que los llamó de las tinieblas los llamó a la luz, a su gloria, a su reino de gloria. Ya no están en este otro reino, estamos en un reino de Dios, en el reino de Dios. Verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la realidad es esta otra vez, les está diciendo aquí a los hermanos. Por lo consiguiente, nosotros no dejamos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Bueno, Él se las merece, pero que cuando ustedes recibieron el mensaje por primera vez, no pensaron que nuestras palabras, nuestro mensaje eran meras palabras de humanos o pensamientos de hombre o doctrinas de hombre. Sí, hay muchos en otros lugares que eso es lo que enseñan y quieren que aprendas y que conozcas y que sigas, pero ustedes reconocieron que estas palabras no procedían de nosotros como hombres humanos o de ideas humanas. A lo contrario, ustedes las aceptaron y dijeron, verdaderamente esta es palabra de Dios, lo cual lo es, les está diciendo. Y esta misma palabra de Dios continúa haciendo un trabajo en ustedes, así como lo hizo la primera vez cuando creyeron, y los continúa transformando, llevándolos a la estatura de Cristo. Y eso es de motivo de gozo y de agradecimiento, ver su crecimiento, que creyeron aquí y van creciendo, madurando, perfeccionándose. Entonces, también esto da testimonio
que la palabra, así como hizo su obra al inicio, está en progreso y un día se perfeccionará. Entonces, pasada, presente y ahí en el futuro que será perfecta en este aspecto. Y hemos hablado también que nuestra santificación, justificación, la renovación, hay algo que sucedió en el pasado y es por hecho, pero también es un proceso en este momento y se perfeccionará hasta el día que Jesucristo retorne por nosotros o nos lleve. Verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces aquí ya anteriormente les dijo, ustedes han sido ejemplares en el capítulo 1 hacia otras iglesias, a otros hermanos en Macedonia, en Acaya, hacia el sur y aún más allá. Pero en este aspecto, ¿qué les está diciendo? Bueno, hermanos y hermanas, ustedes también sufrieron persecución, y esta persecución que ustedes sufrieron fue de su propia gente, de su propia raza. Pero en esta misma manera, ustedes imitaron a los creyentes de las otras iglesias en Judea, porque ellos también sufrieron por su creencia en Cristo Jesús, y ellos sufrieron de su propia raza, de los judíos. Ustedes de su propia raza, los gentiles. O sea que, aunque ellos son judíos en Judea, y ustedes, judíos creyentes en Cristo Jesús, y ustedes son gentiles creyentes en Cristo Jesús, ellos, su propia raza, los judíos, los maltrataron. A ustedes, los propios gentiles, los maltrataron. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, no vamos a ver todos estos ejemplos, pero solamente allá en Hechos 17:5 les dijo, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y ya sabemos qué es lo que les sucedió ahí. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes en esto comparten esta persecución, este sufrimiento que sufrieron sus hermanos en Cristo, nuestros hermanos en Cristo, judíos allá en Judea. Pero somos iguales hasta cierto punto por haber recibido este mismo trato. Verso 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Entonces, en comparación todavía aquí, los judíos, los propios judíos, mataron a los propios profetas, a los de ellos. Y estos mismos judíos, por decirlo de esta manera, sabemos que hubieron muchos más movimientos ahí, pero procuraban matarle. Y más adelantito aquí veremos algunos ejemplos. Sí, lo perseguían, mataron a Jesucristo, al propio Hijo de Dios. Mataron a los profetas, pero a nosotros nos persiguieron, nos maltrataron, nos expulsaron, nos hicieron de todo. Bueno, ¿dónde encontramos de esos ejemplos? Y hay muchos ejemplos y no los vamos a ver todos, pero por ejemplo allá en Hechos 9:23 vemos que dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces hay un ejemplo ahí más tardecito en el 9:29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Más tardecito en Hechos 13:45 también tenemos algo muy similar, de que hubieron muchos intentos. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. También ahí más tardecito en el 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Y con qué propósito era esto? Bueno, y a los principales de la ciudad
y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y cuando llegamos al capítulo 14, verso 2, dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y en el verso 5 del 14, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Entonces nuevamente hubieron muchas situaciones donde el apóstol Pablo, sus compañeros, fueron maltratados. Dice en el 14:19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y ya vimos ahí el 17:5, qué es lo que habían hecho, pero en el 17:13 también tenemos ahí, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y aún hasta en el capítulo 18 continúa esto en el verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Entonces, nuevamente, hermanos, esta situación les está contando el apóstol Pablo allí a los de Tesalónica, diciendo, sí, los judíos mataron a sus propios profetas, aún mataron a Jesús. Ahora a nosotros también nos han perseguido, nos han expulsado, nos han maltratado, pero tienen una falla. Ellos fallan en honrar a Dios, creen que están haciendo esto para honrar a Dios. Y trabajan contra la humanidad porque lo que nosotros estamos proclamando es para agradar a Dios y para ayudar a los hombres. Pero según ellos quieren ayudar a los hombres y honrar a Dios. Pero están haciendo todo lo contrario. ¿Y qué más hicieron? Bueno, el 16 lo dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, no solamente nos hicieron todo esto, maltratándonos, expulsándonos, llevándonos a cárceles, apedreándonos, pero también nos impidieron, nos detuvieron de predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Porque también algunos de ellos creen que la salvación solamente es para los judíos, no para los gentiles. Pero por medio de hacer ellos todas estas cosas, continuaron amontonando a sus pecados, a sus propios pecados, a la medida de sus pecados. Entonces acarrean pecado sobre pecado, maldad sobre maldad, y van a recibir todo esto. Pero la justicia de Dios o el enojo de Dios los va a alcanzar a ellos, porque ellos son los perdidos. Según ellos están haciendo lo correcto, pero vendrá sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea que recibirán su merecido porque ellos mismos están rechazando a Jesús, lo mataron, no creyeron en Él e impiden que otros crean en Dios. Y hoy en día hay muchos todavía diciendo, Dios, Jesús, no es el camino de salvación. Hay otras maneras de ser salvo. Entonces, están acarreándose pecado sobre pecado. Y aquí, en esta última parte, la ausencia de Pablo de las iglesias. Pero también aquí va en paquete un buen reporte de Timoteo acerca de las iglesias, comenzando aquí en el verso 17 en adelante. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces, estimados y queridos hermanos y hermanas, después de haber estado separados por un tiempo, físicamente, presencialmente, pero ustedes sepan y saben que nuestros corazones nunca los han dejado a ustedes. Estamos ahí, pensamos en ustedes, oramos por ustedes, les escribimos para animarles. Hemos hecho todo lo posible de poder regresar. Deseamos, anhelamos
estar con ustedes. Este es un anhelo de nuestro corazón, un deseo fuerte de estar entre ustedes nuevamente y de gozar de ese compañerismo que hemos tenido, recordando otra vez como madre a su bebé, como padre a su hijo. Pero deseamos ver sus rostros. Y dice aquí el 18, pero por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces queríamos muchas veces venir a ustedes. Y yo personalmente, Pablo, intenté ir una y otra vez, pero Satanás nos peleó, nos estorbó a través de utilizar a todos estos judíos que nos han hecho diferentes cosas, encarcelándonos, expulsándonos, sacándonos, queriéndonos matar. Entonces, la realidad es esta. Gracias a Dios que Timoteo sí ha podido ir a verlos. También otros hermanos que hemos enviado, pero lamentablemente, en lo personal, yo, Pablo, no he podido. Y dice el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, después de todo, ¿qué es lo que me da gozo? ¿Qué es lo que me da alegría y esperanza? Bueno, puedo gloriarme de esto, que mi corona vendrá del Señor Jesucristo cuando Él regrese. Pero son ustedes, mi corona en este aspecto, verlos fortalecidos, creciendo, continuando adelante hasta la venida del Señor, que los encuentre fieles. Y esa será mi mejor recompensa, hermanos, que el Señor venga y los encuentre fieles a ustedes, no que hayan regresado al mundo o tirado la toalla o permitir de que esta persecución y maltrato de su propia gente, así como la recibimos nosotros y ustedes, que esto nos permita retroceder, sino que ánimo y hacia adelante. Y termina ahí con el 20 de este capítulo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Sí, lo repito nuevamente, ustedes son nuestra corona, nuestro gozo, nuestra alegría, aún así diciéndolo humanamente, nuestro orgullo, pero no un orgullo malévolo, sino sabiendo de que nuestro trabajo entre ustedes no fue en vano, sino que este es el fruto, el resultado de todo esto. Y pudiéramos hablar mucho más. Otra vez la intención es simplemente una breve lectura con unos cortos pensamientos, sin profundizarnos mucho, que aunque aquí en 1 o 2 versículos me detuve un poco más, pero nuevamente hay oportunidades de profundizarnos en las palabras, en la manera que está, si es presente activo, indicativo, si es futuro, si es algo que sucedió en el pasado pero continúa en el presente y debe continuar en el futuro, si es algo que se completó en el pasado y bueno, no tenemos el tiempo para desglosar todo esto en este momento, pero basta animarnos los unos a los otros, a seguir adelante, a no tirar la toalla, a no retroceder, venga lo que venga, vengan las adversidades, a usted y a mí, garantizo que casi no nos han hecho ni la mitad de lo que sufrieron estas iglesias, estos hermanos, y continuaron adelante. ¿Qué nos difiere? Somos creyentes que ahora tenemos acceso a toda la palabra. Ellos tenían acceso a ciertas porciones de la Biblia que se les enviaban en estos tiempos. Así que ánimo, hermano, continúe, no retroceda. Oremos los unos por los otros, animémonos los unos por los otros, suscríbase, comparta, anime a otros a hacerlo, active la campanita ahí para que cuando se suba el siguiente devocional o lectura, se le notifique ahí que ya está disponible. Pero gracias por su colaboración y continuemos adelante para la honra y la gloria del Señor. Bendiciones.